Mirad qué cantidad de mutantes. Mutantes everywhere. Mutantes por todas partes. Mutantes en el cielo, mutantes en la tierra, mutantes en todas partes. Mutantes en cantidades industriales. En el capítulo de hoy de cómics, mentiras y cintas de vídeo, este logotipo tan poderoso, ¿cómo se tradujo en español? Era Casa de X, Poderes de X, ¿verdad? Las dos sagas. En fin, el tiempo pasa volando porque este cómic, bueno, estas dos series limitadas recompiladas en este apropiado tomo, se publicó en 2019. El tiempo pasa volando. Esto hace no tanto era la modernez. Y estamos cerca de inaugurar 2025. En fin, tenía ganas de mutantes, tenía ganas de superhéroes, pero tenía ganas de algo un poco menos noventero, ¿vale? Que últimamente, ayer hice el vídeo de Corto Maltés, el reboot que había hecho Bastien Vives, principalmente al dibujo. Es un cómic reciente, ¿no? Era del año pasado, de 2023, y como que había dicho de repente, traer algo un poco con un flow menos vintage, ¿sabéis? Con un rollo menos viejuno y menos, en fin, menos de batallitas de veterano, no está mal tampoco, ¿no? Y esta época, la época que justo, más o menos recientemente terminó, la época de Krakoa, que se llama, ¿no? La era de Krakoa, que la llaman algunos, para mí ha sido súper interesante. La he ido leyendo a lo largo de estos años y demás. Claro, todo en formato digital, evidentemente. Y la verdad es que me ha tenido enganchado y muy especialmente me enganché con estas primeras dos series limitadas. En su momento, cuando las leí, no daba crédito a lo que estaba viendo. Y sé, por las opiniones que he ido viendo por internet y demás, que tiene opiniones variadas. Para algunos, por lo que he visto, esta interpretación de los X-Men, de los mutantes, adolescentes, no todos son adolescentes, pero bueno, son muy ninjas, y todo está lleno de robots y de muerte y de futuros y de distopías. Pues a algunos no les gustó. Algunos, ¿qué le vamos a hacer? Decían que esto no eran los X-Men, que esto no era lo que ellos querían, que habían desvirtuado la naturaleza, ya sabéis, de las historias de estos personajes. Y luego había gente, que entre los cuales yo me incluyo, que decíamos, esto realmente es otra cosa. Los que hayáis leído las colecciones de los X-Men sabéis a lo que me estoy refiriendo. Los X-Men, Marvel en general, pero los X-Men en particular, es una línea de colecciones y personajes que cada cierto tiempo, en cuanto empieza a estar, digamos, demasiado estable la cosa, empieza a sentirse como viejo, el contenido que se está mostrando, meten un golpe fuerte a la mesa y le dan la vuelta a todo. Hacen un cambio general, ¿cómo sería eso? Un cambio en el status quo, ¿no? O statu quo, como se dice. ¿Para qué? Pues normalmente para atraer a nuevos lectores, para agitar a los viejos lectores para que estén atentos, para traer novedades, para introducir personajes nuevos. Y como los X-Men es un universo de personajes que es que prácticamente es un universo independiente, o sea, prácticamente es un universo de superhéroes dentro del universo de Marvel. Pues generalmente este tipo de actitudes editoriales, digamos que suele traer resultados variados. Comercialmente, generalmente muy exitosos, porque los X-Men siempre venden bien y siempre son populares. Gustan, los X-Men gustan, nos gustan, es lo que tiene. Pero bueno, ya sabéis, los que hayáis ido viendo los vídeos que he hecho de los crossovers noventeros, de los que hayáis leído los X-Men más antiguos y demás, sabéis que bueno, que lo que sí que suele suceder, esto es una cosa como muy inevitable, es que los viejos lectores, hay un punto en el cual dicen, estas nuevas cosas que están pasando ya no son mis X-Men o ya no son mis superhéroes. Suele suceder esto, y aparece una generación nueva a la cual esto le encanta, ¿no? A todos nos ha sucedido a todos, que de repente hemos dejado de coleccionar estos cómics porque ya no son lo mismo, y en esa época estaban entrando nuevos que se enganchaban. Entonces es como, ¿de qué te voy a convencer de que mis cómics son mejores que los tuyos? O tú, no. Es como, simplemente es el funcionamiento de la empresa. Y en este caso en particular a mí me dejó rotísimo lo que hicieron, porque convirtieron realmente la familia mutante, por así decirlo, en una historia de ciencia ficción dura. O sea, yo me atrevo a decirlo, ciencia ficción dura. O sea, ciencia ficción que reflexiona sobre lo que es la ciencia ficción, lo que son las posibilidades del futuro, la política, la tecnología. O sea, de repente dejó de ser una serie de superhéroes para ser una serie más de política y ciencia ficción. Y todo eso gracias a Jonathan Hickman, que está por aquí, que es un guionista
bestial. O sea, yo le considero el Nolan de los cómics. De hecho, es que su manera de narrar, su manera de escribir los guiones y tal, siempre me ha dado un flow a lo Nolan espectacular. A mí yo me he enganchado con muchos de sus cómics. Recuerdo, me enamoré definitivamente con los proyectos Manhattan, que me dejaron loquísimo, me enganché brutalmente. A ver si los consigo, que no los tengo en papel, y los vemos por aquí en el canal, que es que era una cosa sensacional, ¿no? Y el tío es que hace maravillas en estos cómics. Seguramente habrá algunos de vosotros que hayáis leído esto y no estéis de acuerdo en absoluto con lo que estoy diciendo, pero a mí es que me dejó muy roto. En estos vídeos, voy a hacer un vídeo de momento. Vamos a hacer una pasada por encima, ¿vale? Voy a contar un poco por encima de qué va la historia, cuáles son las novedades y las claves que tenía, y tal vez en un futuro, haga vídeos un poquito más detallados, posiblemente intentando conseguir este cómic en grapa o separando los episodios del tomo, no sé cómo lo voy a hacer, para ir contando un poco la historia. Pero hoy simplemente esto es un poco reflexión de por qué esta Casa de X, Poderes de X es, a mi gusto, un cómic moderno sensacional y una demostración de que todavía queda cosas por contar con los superhéroes, aunque parezca mentira, y porque esta época de Krakoa mereció la pena, ¿no? Ya os digo, aparte también, que no le he mencionado, porque soy un sinvergüenza, a Pepe Larraz. Pepe Larraz aquí está enorme, está gigantesco, está gigantesco, pero dibujante de primerísimo nivel, o sea, de primera división, de NBA. O sea, a nivel de dibujo y de guión es una gozada. Hay gente que echa un poco en cara a Jonathan Hickman, que el tío un poco tiró la piedra y escondió la mano, en el sentido de que vale, hizo las 2 miniseries, mostró por dónde iba la línea, que iba a ser muy complicado, que iba a ser muy político, que iba a estar lleno de esquemitas y de cosas raras, que eso está muy guapo, pero que luego el tío acabó bajándose del barco y dejando que otros guionistas fuesen los que desarrollasen ya la era de Krakoa una vez que ya estaba plenamente instaurada, ¿no? Cierto, pero ¿qué queréis que os diga? A mí este tomo como obra única ya me parece una especie de supernovela gráfica sensacional. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece sensacional. En fin, venga, vamos a empezar a hablar un poco. Hay que decir una cosa, existe una especie de versión alternativa de esta historia en el cual los acontecimientos se cuentan en un orden diferente. Ahora os contaré un poco por qué. Y yo creo que incluso me ha gustado más la versión alternativa que la publicada. ¿Qué cosas nos encontramos en estas 2 sagas? ¿Qué tiene de especial? Recordáis que yo suelo hacer mucho el chiste, y no es tan chiste en realidad, ¿eh? Es una insinuación, es una insidia, es una búsqueda de polémica terrible por parte de Samuel M. Jackson, que es la persona que os está hablando, con M de mutantes por todas partes, que está hablando desde Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es ese canal al cual le gustan estos diseños particularmente extraños. Y como os iba diciendo, ¿qué tiene de especial esto y qué es a lo que yo me refería con las insidias? Con que los mutantes son una secta. Me ha costado llegar hasta aquí, ¿verdad? Los mutantes son una secta, pues con sus líderes, con su rollo contagioso, con su rollo coercitivo, de grupo, ¿sabéis? Que actúan como si fuese una especie como de gran secta. Y Jonathan Hickman toma ese concepto y lo lleva hasta la luna, lo lleva lejísimos. Mirad a Xavier. Bueno, Xavier siempre ha tenido este halo ahí como de gran salvador, gran cabeza pensante y tal. Aquí, literalmente, con este casco que estamos viendo aquí, pues ya el efecto se multiplica, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde está el concepto? Además es que esta imagen que estáis viendo en concreto es súper poética, porque representa una especie como de renacimiento de personajes, naciendo de una especie como de... ¿cómo decirlo? De cosa extraña biológica, luego sabremos lo que es, obviamente, pero resulta como muy, en plan, ya os digo, Nolan, es como en plan... Joder, están pasando cosas muy raras en este cómic, ¿no? Bueno, a ver, resumiendo, joder, ¿cómo os cuento esto sin destripar la historia? Bueno, los X-Men ya sabéis que siempre están pasando cosas, ¿vale? Siempre hemos tenido un mogollón de cosas. Hemos tenido la casa de M, hemos tenido el complejo de Mesías, habíamos tenido el Cisma, se llamaba Sism, ese otro evento. Se han peleado entre ellos, se han ido a una isla, han sido atacados por los centinelas. Genosa fue absolutamente destruido y se hizo un genocidio. O sea, es lo que tienen los mutantes, que pasan muchas cosas, ¿vale? El tema está en que hay un enorme, gigantesco descubrimiento. Esto que voy a decir es mega spoiler, ¿ok? Que es el personaje de Moira.
Moira MacTaggert es un personaje clásico de los X-Men y me atrevo a decir que es un secundario eterno que siempre alegra. Es un personaje que tiene mucho carisma, es muy cercano desde los años 70. Es un personaje que pertenece a la familia de los X-Men sin ser un mutante. Pues bien, Jonathan Hickman además tenía un rollo, porque tenía ahí un rollo como sentimental con Xavier. Era como... generaba muchos espacios, desde su isla, desde la isla Muir y todo este rollo. Generaba muchos, ya os digo, generaba mucho oxígeno y dentro de las dinámicas funcionaba. Pero no era una mutante, que era parte de la gracia del personaje. Pues bien, Jonathan Hickman tiene un golpe de genialidad absoluto y descubre o muestra que Moira sí es una mutante. Que todo el tiempo fue una mutante. Hasta aquí decimos, vale, pues que es una mutante que lanza rayos, que se hace gigantesca y aplasta ciudades, que es súper inteligente, que... No, su poder es la reencarnación. Que es de puto loco. O sea, a mí personalmente me parece genialidad absoluta. ¿Su superpoder cuál es? Que la tipa vive en un bucle. La tipa vive un espacio temporal en el cual nace... vive, iba a decir se reproduce, pero bueno, ahí ya cada uno con lo suyo. La tipa nace, se desarrolla, vive sus experiencias y muere. Y vuelve a nacer al principio de su vida. Es como que vive dentro de un círculo, ¿no? Existencial. La particularidad que tiene es que Moira recuerda las cosas que suceden en cada una de sus vidas. Entonces nos adentramos en una historia bastante particular en la cual ella... dentro de la causa mutante, ¿vale? Con sus líderes, con sus conflictos y demás, siempre fracasa. Ella acaba descubriendo que al final hay una especie como de momento de juicio final o algo así, más o menos, para que nos entendamos. El conflicto siempre finaliza de la misma manera, siempre se fracasa. Ella intenta irse con Xavier, fracasa. Se va con Magneto, fracasa. Se va con Apocalipsis, fracasa. Se carga a Xavier, fracasa. O sea, intenta... La mujer, a lo largo de... me parece que tiene un máximo de 10 vidas. A lo largo de sus vidas, intenta todas las posibilidades diferentes para ver qué variable le puede llevar a que se salve la raza mutante o a que las cosas salgan bien, ¿no? Y en todas sus vidas, en todos esos futuros que ella ha experimentado, la raza mutante fracasa. Y llega un punto, aquí, dentro de... ¿veis? Aquí las vidas que va viviendo. La verdad es que es una historia que se cuenta en la edición original de una manera fragmentada, muy interesante para generar misterio y demás, pero ya os digo, la edición que hicieron con un orden alternativo como que le daba otro rollo para entendernos. Bueno, el tema es que al final nos acaban contando que Moira pues le cuenta a Xavier el plan, ¿no? Bueno, Moira tiene sus intereses también, Moira tiene sus cosas, lo estoy contando muy por encima. La cosa es que al final como que se empiezan a organizar de una manera más, no sé cómo decirlo, tío, más política. De pronto ya Magneto no es el bueno malo, este superpoderoso, Xavier no es el benefactor de los mutantes, Apocalipsis no es el malo malísimo, sino que se empieza a tramar una especie como de megaplan. Y esto nos lleva, curiosamente, al concepto de la isla de Krakoa. La isla de Krakoa es... una isla que no sé exactamente en qué año se creó, no sé quién lo creó, ahora que lo pienso igual es de la época de Stan Lee y Jack Kirby. Ahí me suena alguna historia en la época, yo creo, de Roy Thomas, yo creo, con Neil Adams. Pero bueno, desde luego la isla de Krakoa es como empieza digamos la segunda etapa con Chris Claremont. La primera historia que tienen que hacer es que van a una isla en los años 70, que resulta que es una isla viva, una isla viviente, que tiene conciencia y que tiene todo este rollo. Vale, resulta que esa isla se inventan el concepto de que es un mutante. La isla en sí mismo es una entidad con identidad, con personalidad y demás, y resulta que es mutante. Entonces, pues mediante, pues eso, política, básicamente, utilizando sus herramientas, contactan con la isla y se alían con ella. Más o menos llegando a un trato en el cual la isla les da refugio, es decir, se convierte en una nación internacional, eso suena un poco extraño, en una nación soberana, ¿vale? Y todos los mutantes son, pues eso, son llamados a vivir dentro de esta isla, ¿no? Claro, esto suena totalmente utópico y irreal, y es irreal porque es un cómic, obviamente, pero sobre esta base se nos muestran cosas muy interesantes. El concepto de cómo se reparten el poder, el concepto de las maniobras políticas que hacen, el concepto también de la guerra sucia, qué tipo de conspiraciones tendrán que tener dentro, cómo van a hacer para aceptar a los mutantes malos también, porque no es solamente una historia sobre los buenos, es una historia sobre los mutantes. Ciencia ficción, es cómo se crea una nueva sociedad en la Tierra que tenga que encajar en el orden geopolítico, ¿no? Y también, no sé, está increíble, ya os digo,
es que estoy intentando no hacer excesivos spoilers, ¿eh? Está increíble también porque de repente tenemos a los humanos y a los mutantes. Ok, el concepto de Krakoa es ser capaz de coexistir con los humanos, pero teniendo una especie como de isla fortaleza que les da a todos su lugar, y ver un poco cómo van creciendo y cómo van pues gestionándose, ¿no? Ya os digo, es muy político, es un tema muy político. Y lo que se hacen aquí es crear una especie como de tercera amenaza, rescatando una vez más personajes de épocas anteriores, que son los centinelas, robots, inteligencias artificiales, que esto es muy interesante porque la explosión de la IA ha sido básicamente en los años en los cuales estaba saliendo este cómic. En los años posteriores es cuando ya las IA se han ido popularizando y utilizando, ¿no? Y todo eso se produce en la forma de una especie como de asociación o organización llamada Orchis, de la cual estoy buscando alguna página en la que salgan, que llevan centinelas, que son básicamente humanos que están aterrorizados por los mutantes y que están intentando acabar con ellos y encontrar la forma de terminarlos, pero claro, esto hace que lleven la tecnología tan lejos que crean básicamente una tercera especie. Crean una especie al final que es la especie robot, la especie inteligencia artificial. Y estoy buscando por aquí alguna viñeta en la que salga, que ya ha salido por aquí mientras ojeaba. Nimrod, el robot, que es un robot que ya es de la época de Claremont, que lo dibujó curiosamente Romita Jr. hace muchos años. Y es curioso porque Nimrod era una especie como de cyborg no, era un robot. Ahí están los Nimrod, estos que estáis viendo aquí, en la tremenda pelea con Apocalipsis. Pues este es un robot que venía del futuro y que resulta que era básicamente indestructible. O sea, era como una máquina imparable de matar. Y resulta que era una especie como de centinela futurista súper avanzado, ¿no? Se supone que era la encarnación más avanzada del centinela. Y aquí es recuperado dentro de la historia de una manera brutal. Esto no os voy a contar la historia, porque eso sí que sería reventaros el guión. Pero es introducido en la historia y redefinido dentro del guión de una manera bestial. Una vez más, humanizando a todos los... Es un poco contradictorio en una historia de mutantes, pero bueno, humanizando todos los bandos. O sea, los humanos de repente legítimamente tienen miedo de la nueva organización mutante. Los mutantes tienen miedo de estos nuevos enemigos que quieren acabar con ellos. Todos tienen su política, todos tienen su agenda, todos tienen sus segundas conspiraciones, sus movidas. Los humanos robots, vamos a decirlo así, también, o sea, su origen es por el miedo que tienen y por el rencor que sienten hacia los mutantes, porque consideran que verdaderamente van a acabar con la Tierra. Van a acabar, bueno, con la Tierra, se entiende, van a acabar con la humanidad. O sea, es una especie como de rollo ahí de supremacismo en el cual se considera que los humanos tienen que pelear porque si no los mutantes les van a sustituir, ¿no? Y para ello están dispuestos a evolucionar tecnológicamente hasta donde haga falta, hasta el punto ya de convertirse ellos mismos en una amenaza propia, ¿no? Claro, aquí sorprende mucho porque nos vamos a encontrar momentos tremendos con personajes que conocemos de toda la puta vida, y que aquí están metidos en un contexto muchísimo más sutil, muchísimo más político, mucho más adulto, me atrevo a decir. O sea, es un cómic que realmente cuando lo he ido leyendo, lo leí y tal, me rompió. Luego ya hay que decir que dentro de la era del Krakoa, que ha durado ¿hasta cuándo? Hasta el 2023-24 o algo así, ¿no? Que es cuando finalmente salió una serie, o bueno, un crossover o lo que fuese, que creo que se llamó Fall of X, ¿no? La caída de X, en el cual se hablaba de cómo terminaba la época de Krakoa, o sea, todo este inicio glorioso, construcción de una nación llena de esperanza para evitar un futuro terrible, pues terminaba con mal. Distopías, ya sabéis que las utopías acaban fatal normalmente, pues en este caso esa utopía política que habían creado en Krakoa pues terminaba mal, vamos a dejarlo así. Pero bueno, yo creo que esa parte, como ya no la hace Hickman, a mí ya no es la parte que más me interesa de historia, ¿no? Dentro de estos años que ha habido dentro de esta era de Krakoa, ha habido cómics para todos los gustos, los ha habido que no iban a ninguna parte y que reventaban el canon de los mutantes, cosas de la vida, y luego ha habido cómics que a mí personalmente me han gustado mucho, también por los dibujantes. A mí el Wolverine, ¿quién lo guionizaba? Joder. Sé que lo dibujaba Juanjo Rip, seguro, Juan José Rip, que era más donde se enfrentaba Wolverine a la bestia convertido definitivamente en malo, en un científico que está dispuesto a hacer lo que sea para que Krakoa subsista y demás. Percy, ¿puede ser? Me parece que es Benjamin Percy el que hacía los guiones, no me lo sé de memoria. Ese, por ejemplo, sí me gustó mucho. Y ha habido otros cómics que han estado bien, pero es verdad que ya Krakoa fue como demasiado. Fue demasiado. Llegó un momento en que era demasiado
y lo terminaron, tal vez les pesó un poco el culo, pero bueno, lo terminaron, que es lo importante, y ahora ya estamos en otra era completamente diferente, con la cual yo hasta ahora no he conectado. Me he leído algún cómic suelto y tal, pero no podría ubicarla porque no estoy muy puesto en ello. Sin más, os he descrito por encima, me he saltado millones de detalles, especialmente porque no quería hacer spoilers. No os he hablado de malos como Mr. Siniestro, ni os he hablado de... No os he hablado de nada, en fin, no he querido desarrollar más sobre la naturaleza de la isla, sobre los conflictos, sobre la gran aventura y sacrificios, sobre un término que sí voy a mencionar. Es el concepto de la reencarnación en esta obra. Evidentemente, en la figura de Moira ya habíamos visto que el tema de volver a vivir, los círculos de vida y tal, pues es importante, pero aquí además descubren que mediante una mezcla de poderes mutantes y las habilidades de Krakoa y tal, son capaces de restaurar, por así decirlo, copias de seguridad de los que mueren. Es decir, superan también a la muerte siendo capaces de revivir, que es un poco la secuencia que abre el cómic. Cuando hemos visto al profesor Charles Xavier dando la bienvenida a los recién nacidos, no es que esto sea el Edén y el profesor Charles Xavier sea una especie de jardinero, ¿no? Del jardín, pues eso, ya sabéis, del más allá, sino que han vencido a la muerte y son capaces de reencarnarse y de seguir viviendo, con lo cual los X-Men son inmortales y es complejo de la hostia, es muy complejo. Ahora, ciencia ficción potente, o sea, a nivel de ficción, yo diría que esta y Días del Futuro Pasado son las historias de los X-Men que más me gustan, sin duda. Claro, solo que son un poco lo opuesto, porque Días del Futuro Pasado en realidad es una historia cortita, con una idea sencilla, muy bien desarrollada, muy bien desarrollada, sigue siendo mi historia favorita, y esta es una historia densa, y está sobre todo genialmente tratado, pues la multitud de personajes, todos tienen su rol, el concepto de la secta, en serio que el concepto de la secta está muy tratado, ese rollo de, hostia, estos no son los Vengadores, estos tienen un rollo un poco más fanático. De hecho, Jonathan Hickman yo creo que ni lo disimula, el concepto de que tú mismo a veces lo estés leyendo y digas, hostia, es que hay cosas que son de fanático, hay cosas que están haciendo, que están defendiendo, que están sintiendo. Tal vez lo haya hecho en consonancia con, puede ser, con el avance de la política y de la discusión política en redes sociales en el mundo y cómo la gente se ha ido posicionando cada vez más en lugares estáticos, pero en serio, personajes que actúan de una manera que a veces te quedas roto diciendo, hostia, algunos personajes que conozco aquí de toda la vida, con los cuales pues me lo he pasado genial en cómics, aquí son unos auténticos creyentes y fanáticos de una super secta, ¿no?, que se ha creado su propio país. En fin, tiene mucha amiga, es una historia que tiene mucha amiga, yo la he disfrutado un montón, la he leído unas cuantas veces y me sigue encantando Jonathan Hickman. O sea, me parece un escritor brutal. Sé que no es del gusto de todo el mundo, pero a mí, ¿qué le vamos a hacer? Me encanta que se llevase los X-Men a su terreno y hiciese la obra que a él le apetecía, aunque después acobardado saltase del barco, ¿no? En fin, vamos a dejar aquí, el vídeo ya ha quedado suficientemente largo, 20 y pico minutos de mí diciendo tonterías de los X-Men, y ahora es cuando pregunto, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Ha sido muy general, soy consciente, lo he hecho bien, lo he hecho mal, ¿te gustaría volver a ver estos cómics de los X-Men aquí en el canal en un futuro? O cualquier otro cómic, o cualquier otra cosa que se te ocurra, ¿tienes alguna sugerencia? No tienen por qué ser necesariamente cómics. O sea, pónmelo en comentarios, que ya sabéis que ahí nos echamos unas risas. Es un sitio para hablar de extremismos y de cosas elegantes y finas al mismo tiempo, como es el intento de canal, la verdad. Y ahora sí, el momento clásico, señalo con potencia. Y te digo que si no estás suscrita o suscrito, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no cuesta nada, yo qué sé. Y ya que estás, mira, busca por ahí un botón que está como arriba, que es para activar las notificaciones, porque si no las activas no te vas a enterar de nada cuando publique y YouTube me va a enterrar y no me voy a comprar una casa en Miami, ¿sabes? Y ya que has hecho eso, pues también pon un me gusta y dale a compartir, que seguro que hay gente a la que le gusta Wolverine. Y bueno, pues Wolverine es mucho Wolverine, ¿no? Es Wolverine, joder, Wolverine lo parte. En fin, amigos, lo dicho, que espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Necesito 2 palabras para despedir este vídeo. No va a ser un abrazo, porque no lo va a ser. Ahora, ya sé cuáles son. ¿Veis este tipo? Magneto Rules.